Hola, buenos días. Mi nombre es Sara. Soy alumna de la asignatura de Política y Legislación Socioeducativa en Educación Social. Y en este caso vamos a tratar el tema que a continuación voy a mostraros. En este caso nos vamos a centrar en el tema de la documentación de menores extranjeros no acompañados y jóvenes migrantes tutelados, los cuales salen del sistema de protección de menores. En este caso es interesante destacar que es un tema que por lo general se desconoce, ya que solo las personas que trabajan de cara con estas personas son los que están sometidas a esta realidad en relación a extranjería y las situaciones tan difíciles a las que muchos de estos chicos se tienen que hacer cargo día a día. En este caso, cabe destacar que he elegido la temática de este libro ya que trabajo dentro de los recursos de mayoría de edad de la provincia de Málaga en relación con protección de menores. Para comenzar, lo que vamos a hacer es mostrar a grandes rasgos la evolución de la legislación en extranjería en los últimos años. La primera ley que vamos a nombrar es la Ley Orgánica 4 del año 2000 del 11 de enero. Posteriormente, de ese mismo año, vamos a hacer referencia a la Ley Orgánica 8 del 22 de diciembre, la Ley Orgánica 14/2003 del 20 de noviembre y el Real Decreto 2393/2004 del 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2020 del 11 de enero, que es el cual va a sentar básicamente la base de la legislación vigente. Posteriormente aparece la Ley Orgánica 2/2009 del 11 de diciembre y el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma de la Ley Orgánica 2 de 2009 indicada anteriormente. En este caso, cada ley ampara una cláusula, como bien sabemos, pero como es muy extenso y vamos a profundizar bastante en el tema, no es un tema en el que vayamos a incidir mucho. En este caso, para comenzar, vamos a centrarnos sobre todo en el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril. Este reglamento es interesante porque va a sentar las bases de la legislación socioeducativa y relacionada con inmigración en referente a la residencia. En el artículo 4 podemos ver que el Real Decreto ampara la residencia temporal. La residencia temporal es también conocida como residencia de corta temporada, ¿vale? Dentro de la residencia temporal, como vemos aquí, está el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 1 nos habla de la residencia temporal no lucrativa, ¿vale? Que para entendernos sería aquel tipo de residencia que no permite trabajar y que tiene una duración aproximadamente de un año. Luego, en el artículo 46-48 establece los requisitos y procedimientos por el cual se puede solicitar esta residencia y en el artículo 51 es en el que nos indican cómo se deben de desarrollar las renovaciones en relación a la residencia temporal de carácter no lucrativo. En el capítulo 3 trata la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que esta es también de corta temporada, pero avala que la persona extranjera pueda ejercer un trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Luego en el artículo 62 en adelante y como hemos dicho también en el capítulo 9 vamos a hablar un poquito sobre lo que es la residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo, que es aquella residencia temporal en la que la persona tiene la posibilidad de encontrarse en situación activa de empleo dentro del Estado español. Esto lo avala más claramente en el artículo 111. En el título 6 de este mismo decreto también se muestra lo que es la residencia de larga duración,
¿Qué pasa? La residencia de larga duración es aquella que tiene una duración de 5 años y es a la que toda persona extranjera realmente desea llegar, ya que también permite el trabajo dentro del ámbito nacional. En el capítulo, esto lo podemos encontrar en el capítulo 1 y dentro de los artículos 147 y 150 podemos encontrar la definición, procedimiento y tal que sustenta este tipo de residencia para aquellas personas que tengan más interés al respecto. Bueno, ahora vamos a incidir en el tema que más nos atañe. En este caso, vamos a hacer un poco de hincapié en el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril. En este reglamento, en el título 11 y en el título 12, vamos a empezar por el título 11, en el que nos vamos a centrar en hablar sobre los menores extranjeros y lo que pasa con ellos. En la cláusula del capítulo 3, como vemos ahí, nos habla sobre los menores extranjeros no acompañados. Y en ello nos explica cómo se debe hacer la introducción, el registro, repatriación y etcétera. Es decir, nos indica el procedimiento que tenemos que seguir desde que un menor extranjero no acompañado llega a territorio español hasta que éste es asumido por la tutela de protección de menores, se le arregla la documentación o no. Bueno, que en todo caso sí, pero explicaré posteriormente el por qué no en algunos casos. Y en el artículo 197 y 198, que es cuando el menor que está protegido bajo la tutela de protección cumple la mayoría de edad y, por tanto, deja de aplicarse la protección que anteriormente se le aplicaba al estar bajo protección de menores y de cómo esto afecta al chico o a la chica que se encuentra en esta nueva situación. Luego, en el título 12, nos podemos centrar también en añadir la modificación de la situación del extranjero en España. Es decir, ahí se recogen las cláusulas de cómo una persona que, por ejemplo, no tiene autorización de trabajo, tiene una residencia de carácter no lucrativo, puede pasar de esta a conseguir una residencia por larga temporada también, pero quizás con permiso de trabajo, o cambiar la de carácter no lucrativa o de corta temporada por la de larga temporada, ya dependiendo también de las situaciones. En este caso vamos a nombrar también la legislación adicional, que es en referente al tema de extranjería, ya que, como sabemos, hay unas bases legislativas en extranjería, pero estas no trabajan solas. Hay un marco normativo y jurídico que también la avala y que en este caso puede tener más alcance, como por ejemplo pueden ser las convenciones de la ONU sobre las que vamos a hablar ahora, o las sentencias europeas. En este caso, en la legislación adicional, tenemos la Instrucción 1/2020 de la Secretaría del Estado de Migraciones, que es por la que se habilita a trabajar a menores extranjeros en edad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los menores extranjeros que hayan llegado a territorio español de forma no acompañada y se encuentran en el centro de menores pueden trabajar siempre y cuando sean menores de edad. ¿Qué pasa? El problema viene cuando estos jóvenes cumplen la mayoría de edad, porque muchos de ellos, aunque hayan trabajado previamente, actualmente la legislación no avala que estos chicos salgan del centro de menores con unos permisos de trabajo. Luego tenemos el Tribunal Supremo Sala Contencio 220/2011 de la sentencia, que resuelve el recurso de cansancio sobre la sentencia 111 /2011 sobre las segundas renovaciones de residencia. ¿Qué pasa? Esto se trata sobre cuando los chicos salen del sistema de protección, dependiendo del caso, va a tener la residencia va a terminar en un periodo concreto. Se le puede realizar una primera renovación de carácter de 2 años y también posteriormente una segunda renovación que sería próxima a la salida del chico, en este caso de recurso de mayoría de edad. Luego, en el Convenio sobre los Derechos del Niño de la ONU, aquí es donde afirma y ratifica la Asamblea General de la Resolución 44/2025 del 20 de noviembre de 1989, que es donde afirma que todo menor que entra en territorio español
indiferentemente de su nacionalidad o procedencia, tiene el derecho y el deber de que el Estado se haga cargo de él y, en este caso, asuma su tutela y su protección hasta que éste cumple la mayoría de edad. ¿Qué pasa? Una cosa es cuando es menor y otra cosa es cuando es mayor, que como lo veremos más tarde, ahí ya es cuando surge realmente el problema. Luego, en la resolución del 11 de octubre de 2014 de la Secretaría, por el que se aplica el acuerdo de la aprobación del protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados. ¿Qué pasaba anteriormente? Que no había un marco establecido en el que se estableciera un protocolo marco en el que todas las personas o trabajadores que se encuentran de este ámbito de trabajo tuvieran un protocolo al que ceñirse. Esto, en muchos de los casos, generaba muchas dificultades, ya que es verdad que es un tema bastante complicado y en el que no muchas personas están especializadas. En este caso, vamos a hablar sobre los conceptos previos a la documentación de menores y jóvenes migrantes, especificándonos los trámites, especificaciones y problemas que nos vamos encontrando. En este caso, vamos a hablar sobre cómo se produce, ¿no?, la entrada o el acogimiento del menor. En este caso vamos a tratar sobre los menores extranjeros no acompañados. Una vez que estos menores, tanto chicos como chicas, llegan dentro del territorio español y la fuerza de la seguridad del Estado, por un lado, contacta con ellos, los chicos son los mismos que contactan, lo primero que se hace es la prueba oseométrica, es decir, se hace una prueba en donde se tienen en cuenta los huesos de la mano, en este caso, y con ello lo que se hace es se determina la edad que se piensa que el chico tiene. Porque muchos de los chicos, por no decir la mayoría, también depende del país donde vengan y los convenios sociopolíticos que tengan, los chicos, la mayoría vienen indocumentados. Hay excepciones en las que los chicos, si saben que de sus países de origen hay convenios y demás, o que va a ser prácticamente imposible que se produzca la devolución, pues vienen con pasaporte. Una vez que el chico, o sea, la autoridad tiene determinada la edad que el chico tiene, se pone a disposición del servicio de menores de protección, que es el que asume la tutela, y a partir de este momento va a dar cobertura y protección a este niño o niña dentro del territorio español hasta su mayoría de edad. Por lo que ingresa en un centro de protección de menores, que en primer caso sería un centro de atención inmediata, que como sabemos es la tipología de centro a que todo niño o niña llega una vez que entra en el sistema de protección, y en este tipo de centro se realizarán los informes iniciales del menor por parte del equipo técnico, en el cual se redacta un poco la situación en la que el chico llega y la situación en la que, se hace también una recabación de los posibles datos que haya en relación con el chico. Posteriormente, otra de las cosas que se hace es los informes iniciales en relación a la familia del menor, en donde se intenta recabar tanto por la administración como por contacto directo con la familia, la información relacionada con el historial familiar del menor y también con la recabación de información del chico o de la familia desde el país de origen, para así facilitar que la documentación del chico se pueda agilizar y resolver de una forma más fácil. Posteriormente se tiene una audiencia donde se presenta toda la documentación previamente indicada y a nivel administrativo y a nivel legislativo lo que se hace siempre, una vez que se presenta la documentación, se hace una propuesta de repatriación. ¿Qué pasa? Que al ser menor no se puede repatriar. Entonces, en este caso lo que se resuelve es que al chico se le debe de documentar a partir de la documentación del país de origen, la cual es necesaria. Una vez que ya se tiene esta documentación, lo que se hace la resolución de desamparo, que esto se hace por el sistema de protección de menores a través de los equipos técnicos o, en este caso, por el equipo que en protección de menores
se centra específicamente en tratar con los menores extranjeros no acompañados. Y una vez que está el desamparo, se desempeña también lo que es la propuesta de guarda, en la que la Junta asume la tutela de la persona. La documentación previa, en este caso la residencia de menores, en este caso se necesitaría, como bien hemos dicho, la resolución de desamparo y anuncio de la guarda de menor. El inicio de la documentación del consulado de embajada del país de origen, solicitó el pasaporte. O sea, esto es eso, nosotros en este caso de mayoría en algunas ocasiones también lo hemos tenido que hacer, pero sobre todo en menores lo que hacen, se tienen que poner en contacto con los consulados, con la embajada de los países para solicitar la documentación o bien el pasaporte del chico, ya que es uno de la documentación básica que en este caso necesitamos. En este caso, ¿qué pasa? Hay algunos países en donde tú puedes solicitar la documentación, pero estos países no resuelven. ¿Qué quiere decir que no resuelven? Que tú puedes solicitar la documentación, pero no te van a responder. No vas a encontrar respuesta de esa embajada o de ese consulado. Entonces, si tú mandas la documentación y en un plazo de 3 meses no se resuelve, se daría lo que es el silencio administrativo. ¿Qué pasa? El silencio administrativo, en este caso, resolvería como negativa, ¿vale? Entonces, eso se expediría un documento en el que tú vas en este caso, a la policía y dices que has solicitado la documentación de dicha persona al consulado de embajada y que en el periodo establecido no han dicho nada y que por tanto te deben de generar la cédula de inscripción, que es una tarjetita que tiene una vigencia de 1 año en el que se muestran los datos de los chicos y tiene la validez como si fuera un pasaporte, aunque no tanto. Este documento serviría sobre todo en territorio español y nos permitiría que la persona adquiera documentalmente la identidad y que se le pueda preparar el resto de documentación. En este caso, para la cédula de inscripción necesitaríamos actas notariales, que en este caso la emiten el Sistema de Protección de Menores, adjuntada con la remisión y el certificado, que es otro de los documentos, y la solicitud de cédula, que se solicita por la plataforma de la policía. Y se solicitaría también la residencia inicial, que es la que nos avala en este caso en el artículo 196 hacer de carácter específico este tipo de renovación. En este caso cabe destacar que todo lo que es la renovación de los menores, por lo general se suele ocupar el sistema de protección de menores, menos en aquellos casos en los que son cosas muy específicas, como puede ser, por ejemplo, la cédula de inscripción, que lo llevaría el equipo técnico del centro de menores en el que en este caso trabajemos. En este caso, posteriormente, vamos a hablar sobre la residencia inicial o renovación de menores. Tutelado o tuteladas, ¿vale? Las características, los procedimientos de documentación en este caso que deberíamos de aportar. En este caso, la autorización de residencia sería la misma que hemos dicho antes, sería la que se avala en el artículo 196 y sería la autorización de residencia no lucrativa, que esta es la que hemos dicho anteriormente, que es el tipo de residencia que es durante poco periodo del tiempo y que no permite a la persona ejercer una actividad laboral dentro del territorio español. La residencia no lucrativa tiene en este caso una validez de 1 año. ¿Qué pasa? Que es de carácter retroactiva desde la puesta a disposición de los servicios de protección de menores. ¿Qué quiere decir? Una vez que tenemos la documentación del chico y protección de menores se hace cargo de él, desde ese mismo día empieza a contabilizar la entrada de ese chico o chica dentro del territorio español. La residencia, estando el chico dentro del sistema de protección, hasta que cumpla la mayoría de edad, se va a poder renovar la residencia sin ningún tipo de problema. Por eso dice que es retroactiva, porque se va a poder
se va a poder renovar continuamente por el sistema de protección de menores hasta que éste cumpla la mayoría de edad. De hecho, en este caso, como hemos dicho, se encargaría el Servicio de Protección de Menores. Las renovaciones, en este caso, se podrían hacer de dos formas, a través de extranjería o a petición del Servicio de Protección de Menores, ¿vale? Que es como hemos dicho, por lo general se encarga de menores. Y luego, cabe destacar que la autorización de residencia de estos chicos y chicas sería, en algunos casos muy concretos, con excepción al permiso de trabajo, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, siempre y cuando sean menores de edad. Al ser mayor de edad ya la legislación cambia y los requisitos también varían. En relación a los procedimientos de autorización de residencia, cabe decir que es necesario que desde que el chico o la chica es puesto en disposición del Servicio de Protección de Menores, que los 9 meses se le resuelva o se le presente la documentación en relación a los trámites de extranjería, que puede ser o bien por oficio, por orden superior o instancia de parte por el Sistema de Protección de Menores. En este caso, la documentación que deberíamos aportar es el modelo EX01, desamparo del menor, el pasaporte y la documentación. Estas renovaciones se harían cada año, tendrían una duración de vigencia de 1 año y es importante tener en este caso en cuenta los periodos en los que tanto se deben de presentar la documentación antes de que la residencia no lucrativa caduque como posteriormente. Antes de que la residencia lucrativa caduque tenemos un plazo o bien de 60 días, ¿vale? O después de que la residencia caduque tenemos un plazo de 90 días para presentar la resolución. Una vez que pase este periodo de tiempo ya no se podría presentar la renovación. Y en algunos casos se podría mirar la excepción de la autorización para trabajar, siempre y cuando sea menor de edad. En este caso, estos son los modelos de la residencia no lucrativa inicial o renovaciones, que cabe destacar que en mayoría es también con lo que trabajamos. Cada vez que hay que renovarle una residencia carácter no lucrativa a los chicos, pues rellenaríamos estos formularios. En este caso, como podemos ver en el cuadrito de la izquierda, es la solicitud donde se hace una autorización, ¿vale? Donde el chico aporta sus datos. En este caso, cabe destacar que cuando se arregla esta documentación desde una entidad, en el segundo apartado, donde pone el dato de representación de efecto de representación de la solicitud, ahí se pondrían los datos del trabajador o la trabajadora que en este caso le presenta la documentación, ¿vale? Como representante. Y luego en la cuadrito de la derecha nos encontramos en el tipo de autorización solicitada. Como podemos ver, hay muchas. Pues si, por ejemplo, es la renovación inicial, ¿vale? Que es la que se llevaría sobre todo a cabo dentro de los sistemas de protección de menores, tendríamos que adjuntarnos a la cláusula que indica menor extranjero no acompañado tutelado con custodia en protección provisional o guardia por la entidad pública de menores, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, cuando lo hacemos en mayoría, haríamos primero segunda renovación y nos encargaríamos sería la cláusula menor extranjero no acompañado titular de autorización de residencia que cumple la mayoría de edad. Bueno, en este caso vamos a hablar del acceso a la mayoría de edad, los procedimientos, características y problemas que en este caso nos encontramos. ¿Qué ocurre con los mayores de edad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un chico o una chica pasa del sistema de protección y cumple la mayoría de edad? Pues en muchos de los casos cabe destacar que son muchas las situaciones que se pueden dar. Por lo general, los chicos y chicas españoles o que tienen algún familiar en España siempre se intenta que vuelva con él. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, debido al poco ratio que hay en los pisos de mayoría, esto ocasiona que los chicos tengan que volver a la problemática previa de la cual se le había rescatado desde protección de menores. Entonces, es verdad que es un tema bastante complejo, la verdad.
Luego, en relación a los menores extranjeros no acompañados, cabe destacar que cada vez hay más chicos que llegan siendo menores extranjeros no acompañados a los pisos de mayoría, porque, claro, llegan a España sin ningún tipo de referente y sin ninguna red de apoyo. Entonces, lo que es importante destacar es que en el piso es para todos. Entonces, esto ocasiona que muchos de los chicos realmente no puedan ni siquiera acceder a la posibilidad de estar en un piso posttutelado y tengan que quedar o bien en situación de calle o en albergue. Luego, el hecho de que accedan o no al piso de mayoría tampoco les priva o determinar en una situación de calle. ¿Por qué? Porque el recurso de mayoría de edad se desarrolla durante un periodo de tiempo corto, que está en torno a un año, y como mucho se prorroga a 6 meses. O sea que el tiempo de duración del recurso de mayoría de edad para uno de estos chicos sería de 1 año y medio. Por lo que en muchos casos los objetivos que tú tenías marcados con los chicos en ese tiempo no da tiempo a que se alcancen. ¿Qué pasa con la autorización de residencia? Bueno, pues este es uno de los temas, ¿no?, que dentro de mayoría más abordamos. Porque, ¿qué pasa con la autorización de residencia? Bueno, pues lo que pasa es que se pueden dar dos casos. Los chicos que llegan a los recursos de mayoría de edad con la documentación en regla, es decir, tienen una residencia no lucrativa sin permiso de trabajo, con la cual a partir del procedimiento que veremos más adelante se le puede renovar sin problema. Y luego llegan los casos de los chicos que se quedan indocumentados por malas gestiones o porque han estado muy poco tiempo en el sistema de protección y en este periodo de tiempo no le han dado tiempo a poder poner su documentación en regla, por lo que cumplen la mayoría de edad y realmente quedan indocumentados. Y ya desde mayoría es muy complicado dejarle en regla la documentación. ¿Qué pasa si el joven no ha conseguido la autorización de residencia inicial? En este caso, si no lo ha conseguido, tenemos que ver dos posibilidades, que son las que he dicho anteriormente. Por un lado, tendríamos que ver que desde que el chico entra en el recurso de mayoría de edad, tenemos un plazo de 3 meses como máximo para solicitar al país de origen del chico el pasaporte, o en este caso valernos del silencio administrativo para poder solicitarle en territorio español lo que es la cédula de inscripción. Si en este caso en 3 meses no nos llega la documentación y podemos presentar la residencia, el chico quedaría indocumentado. Y ya lo que habría que mirar sería la posibilidad de que esta persona se pueda acoger a lo que es En este caso, lo que se puede mirar es que la persona se puede acoger al arraigo. Pero claro, para solicitar el arraigo también tienes que cumplir unos requisitos y demostrar que llevas un tiempo mínimo en territorio español, lo que a veces tampoco es fácil. Luego nos encontramos con los chicos que acceden a mayoría y en esos 3 meses sí que tienen la posibilidad de arreglar la documentación. Ahí lo que sería pedirle la renovación de la residencia y ya está. Y en los casos en los que los chicos salen sin documentación y no acceden al piso de mayoría, difícilmente, lo más probable es que este chico se quede indocumentado, la verdad. Cédula, pasaporte. Cuando hablamos hablamos de la diferencia que es la cédula y el pasaporte. Bueno, el pasaporte realmente todos sabemos lo que es, ¿no? El documento que emite nuestro país con nuestros datos que nos permite movernos de un lugar a otro, ¿no?, dentro de los países que tienen acuerdo con el país de mi país de origen, vaya. ¿Qué pasa? Hay muchos países, ¿no?, que, por ejemplo, cuando llegan los chicos se les solicita el pasaporte, pero no responden a esta petición. Entonces, cuando pasa un periodo de tiempo, que puede ser 1 o 2 meses, ¿no?, cuando pasa este periodo de tiempo, esto en España se considera como silencio administrativo. Es decir, el país de origen del chico le hemos solicitado una documentación, pero esta no nos ha respondido. Entonces, lo que tenemos que hacer es solicitarle una cédula.
Para ello tenemos que ir al notario, que es el que gestiona esta cédula, estos trámites cedulares y como explicaré a continuación un poquito más sobre esto, ¿vale? ¿Qué ocurre con la excepción del permiso de trabajo? Esto no, son casos muy concretos, ¿vale? Esto significa que el chico y chica que está en mayoría de edad consigue un contrato de un permiso de un año de trabajo que principalmente tiene que ser a jornada completa, ¿vale? Consigue este permiso de trabajo. Entonces, hemos dicho antes que la residencia no lucrativa de los chicos en mayoría es sin permiso de trabajo y de duración de 2 años. Si un chico consigue el permiso de un año de trabajo, lo que se hace es, se le hace una modificación por el tiempo que le quede vigente de residencia con permiso de trabajo. Bueno, así a grandes rasgos hay que destacar que cuando cumplen los chicos la mayoría de edad, a los 18 años cesa la tutela, que hasta este momento tenía el sistema de protección de menores, y el menor debe abandonar el centro ese mismo día que cumple la mayoría y con suerte acceder a un recurso de mayoría de edad. ¿Por qué con suerte? Porque no hay plazas para todos y cada vez hay más chicos y más dificultades para poder acceder a esto. Luego la validez de la cédula de inscripción, que era el documento que hemos visto anteriormente, que es el que emite el notario junto con diversos trámites en la policía, es una tarjetita que le dan a la persona que sirve como documento identificativo. Dice el país de procedencia, el tiempo de duración de cédula y eso le serviría para poder solicitar la residencia. En este caso, la cédula de inscripción tiene una duración de 1 año, ¿vale? Y luego la validez del pasaporte. Pues en este caso, el pasaporte, una vez que le caduque, también es necesario que los chicos lo vayan renovando y lo vayan solicitando. Que eso se realizaría directamente con los consulados de los países de origen de los chicos. Cuando el menor que accede a mayoría de edad con autorización de residencia. Bueno, en este caso, lo que se hace cuando un chico llega a mayoría de edad con permiso de residencia, se le tramita, hay un trámite específico en el artículo 197, que es el que regula este aspecto. La autorización de residencia se prolonga hasta la fecha de caducidad, que normalmente coincide con el mes y el día en el que el chico ha sido puesto en disposición del Servicio de Protección de Menores, que suele ser el mismo día que también el chico entra dentro del sistema. Si la autorización caduca antes de cumplir los 18, este trámite debe de renovarlo desde el sistema de protección. ¿Qué pasa? Si lo renueva protección, le van a renovar al chico durante 1 año. Por lo que está guay porque este chico va a contar con más tiempo de residencia. O sea, va a poder disfrutar de ese año por parte de protección de menores de residencia una vez que esté fuera de mayoría de edad, porque todavía le dura esa residencia y sigue en vigor hasta fecha de caducidad. Una vez que esté en fecha de caducidad va a poder solicitar la primera renovación como mayor de edad y a esa se le aplica la segunda renovación que tiene otra duración de 2 años. Por lo que este chico tendrá bastante tiempo para poder estar en territorio español y poder realizar las diversas prórrogas, ¿vale? Vale, la peculiaridad especial, ¿qué pasa? En lo que se diferencia la residencia de carácter no lucrativo de mayoría con la de protección de menores, es que la de la protección de menores, la residencia se le renueva indiferentemente del IPREM, o sea, no se le requiere IPREM. Cuando estamos en mayoría, ahí ya sí se solicita IPREM, que son los medios de vida. O sea, los medios de vida son un documento, ¿no?, que en este caso aquí en mayoría lo que hace lo emite la propia entidad, en el que se acredita que ese chico o chica durante el periodo de tiempo que vaya a estar dentro del territorio español con la residencia no lucrativa vigente, va a contar con unos medios de vida, ¿no?, unos recursos económicos o sociales que van a permitir que tenga sus necesidades básicas y avanzadas cubiertas. Esto es algo
que entró de cara a las segundas renovaciones a través de la sentencia del Supremo 115/2019. En el caso de los menores que acceden a mayoría de edad con autorización de residencia, la documentación que hay que aportar a grosso modo sería el modelo X01, que es específico para los menores extranjeros no acompañados que cumplen la mayoría de edad, que se recoge exclusivamente estas cláusulas en el artículo 197, el pasaporte completo fotocopiado o la cédula de inscripción, en este caso, si el chico no tiene pasaporte, el TIE anterior. En este caso, cabe destacar la diferencia entre TIE y NIE. TIE es la tarjeta de identidad extranjero y el NIE es el número de identidad extranjero. O sea, el TIE es la tarjetita física, es como si aquí el DNI, ¿vale? Y el NIE es el número. O sea, un chico puede tener NIE, pero no tiene por qué tener TIE. ¿Por qué? Porque a lo mejor un chico tiene NIE porque no ha resuelto en muy poco tiempo la residencia y tiene un certificado de que su NIE está en vigor, o sea, tiene un número de identidad extranjera en vigor, pero aún no tiene el TIE, ¿vale? Que el TIE es la tarjeta. Para obtener la tarjeta había que pedir cita para la toma de huella, que es otro procedimiento que veremos a continuación. También tenemos que mostrar los medios de vida, que es lo que hemos dicho antes, que estos medios de vida se basan en el indicador público de la renta de efectos múltiples, ¿vale? ¿Qué pasa? No todas las entidades arreglan o demuestran estos medios de vida. Y claro, no todos los chicos tienen acceso a los recursos de mayoría, por lo que si no tienes acceso o no tienes unos medios de vida que acrediten que tú vas a poder acogerte y cumplir todos estos requisitos, ese chico no va a poder directamente renovar la residencia. La asistencia sanitaria. En este caso, cabe destacar que es un tema muy interesante y que realmente es algo que nos involucra bastante. ¿Por qué? Porque la asistencia sanitaria la ley está recogida que es un derecho al que todos los chicos y chicas que hayan pasado por el sistema de protección de menores, indiferentemente de su nacionalidad, tienen derecho a que se les reconozca y se les proporcione. ¿Qué pasa? Un chico que esté documentado dentro del sistema de protección de menores no se le va a poder solicitar la asistencia sanitaria, por lo que muy probablemente este chico no va a poder acceder a ella, ¿vale? Aunque sea su derecho. ¿Qué pasa? Hay muchos chicos que están en el centro de protección durante poco periodo de tiempo y en este periodo de tiempo no le han gestionado desde protección la asistencia sanitaria. Estos chicos llegan a los recursos de mayoría de edad, en muchos casos, sin médico. ¿Qué pasa? Te tienes que ir a la seguridad social, rellenar un documento en el que dices que esas personas realmente tienen un derecho a la asistencia sanitaria porque así lo recoge la ley, pero que por una mala gestión o bien del centro de protección de menores o del sistema de protección le han privado a esta persona del derecho y se intenta arreglarla. Si no se pueden porque no te dejan, pues bueno, hay muchas veces las que te encuentran muchas trabas, por lo que tendrías que finalmente solicitar una asistencia privada. Luego, también tendrías que llevar el certificado del sistema de protección de menores que acredites que ha sido menor tutelado y demás. Y el informe de esfuerzo de integración, que bueno, esto es un documento que puedo poner más información en el foro, ¿vale? Que consiste, es un documento que acredita que la persona extranjera, en este caso, que reside en territorio español, tiene unos conocimientos y unas nociones básicas sobre aspectos básicos de integración. Estos son los documentos específicos que habría que rellenar. Esto sería el modelo de autorización, ¿vale? Que en este caso la persona joven autoriza que la entidad haga gestiones en su caso. Y el tipo de autorización depende si es inicial o de primera o de segunda renovación. Y en este caso nos acogeríamos a la cláusula específica de menor extranjero no acompañado que cumple la mayoría de edad. En relación al menor que accede a mayoría sin autorización de residencia, pues como dice en el artículo 188 sería otro trámite específico
el joven, desde que entra en el recurso de edad y cumple la mayoría de edad, dispone de 90 días para solicitar la autorización de residencia de cara a su mayoría de edad. Si el tiempo es fuera de él, se lo perdería y quedaría indocumentado. Y una vez que tenga la residencia concedida, la tendría una residencia de autorización por circunstancias excepcionales, ¿vale? Luego, en relación a la asistencia sanitaria, como hemos dicho antes, este chico va a salir sin la asistencia sanitaria tramitada, por lo que se va a tener que gestionar la asistencia sanitaria privada, ¿vale? O luchar porque en la seguridad social realmente se le dé al chico o a la chica este derecho que por ley tiene recogido, porque es una mala gestión de una administración pública. Algunas veces se consigue, la verdad, pero no en todos los casos, claro. Depende mucho de las personas que te encuentres. Luego, la documentación que en este caso deberíamos aportar en los 90 días sería el modelo X010 de menor extranjero no acompañado ya mayor de edad, no titular de residencia, de autorización de residencia previa, que se recoge en el artículo 198, el pasaporte completo o cédula de inscripción, el TIE anterior, si es que tiene, que no va a tener en verdad, porque no ha tenido residencia, autorización de residencia, medios de vida, también como hemos dicho anteriormente, asistencia sanitaria privada y si se le consiguiera la pública, el certificado del Servicio de Protección de Menores que acredite la medida y el informe de fuerza de integración que el que hemos dicho anteriormente. Estos serían los documentos que sería, en este caso, en la parte derecha, aquí, sería residencia inicial y sería para la persona menor extranjero no acompañada.